Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para hablarles de un tema sumamente importante: los distintos paradigmas de los derechos humanos. Los distintos paradigmas de los derechos humanos. Pero antes de iniciar con este interesantísimo tema, les recuerdo que se suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba a este video si les ha gustado para seguir recibiendo notificaciones relacionadas sobre este tema y otros temas muy importantes sobre derecho constitucional, derecho procesal constitucional, filosofía de la Constitución, filosofía del derecho, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema: los distintos paradigmas de los derechos humanos. Pues bien, para hablar de derechos humanos tenemos que explicar las distintas escuelas y las distintas corrientes de la filosofía del derecho y de la filosofía de la Constitución para poder comprender y entender qué son los derechos humanos. Pues bien, vamos a hablar en primer lugar de la historia de los derechos humanos, cómo los derechos humanos llegan a construirse como verdaderas instituciones del derecho, instituciones universales. En ese sentido, partimos de la filosofía grecolatina, de la filosofía griega. ¿Cómo se construye el concepto de derechos humanos? Pues bien, en primer término, tenemos que recordar que en las civilizaciones antiguas no existía el concepto de humanidad. En las grandes civilizaciones antiguas, los sistemas imperiales y los sistemas monárquicos de la edad antigua, no existía el concepto de ser humano. De tal cuenta que existían solamente dos clases sociales: los emperadores, que eran considerados dioses o semidioses, que gobernaban por derecho divino, y el pueblo, que era considerado prácticamente cosas, eran considerados cosas al servicio de estos dioses nacidos para ser gobernados, nacidos para ser incluso esclavos. Por eso se le llamaba el estadio de la esclavitud, porque en este sistema los grandes pueblos, las grandes masas poblacionales estaban sometidos a el despotismo y a la tiranía de estos grandes emperadores que gobernaban por derecho divino, porque se creían dioses y creían que gobernaban por derecho de divinidad. De tal cuenta que en esa época se produjo una escuela de la filosofía del derecho llamado naturalismo místico. En el derecho natural místico, entonces, el derecho estaba compuesto de las leyes emitidas por los sistemas imperiales, las leyes humanas y las leyes de los dioses. Las leyes de los dioses, que eran las que estaban legitimadas por la clase religiosa, quienes a la vez legitimaban el poder de los emperadores y monarcas que gobernaban por derecho divino, que se creían hijos de los dioses. Por ejemplo, el César romano era considerado hijo de Júpiter, del dios Júpiter. Faraón era el hijo de Osiris, del dios Osiris, etcétera. Vemos esas representaciones. Pero cuando llega la filosofía, especialmente la filosofía griega, llega el pensamiento racional, estos filósofos se dan cuenta que todo este eh, marasmo del politeísmo, este panteón de los dioses que se producía en las civilizaciones antiguas, era una mentira, era una patraña, era una irracionalidad. De ahí vemos que el gran filósofo Immanuel Kant dice que los tres elementos de la irracionalidad son el misticismo, el fetichismo y la superstición. Y estos tres elementos imperaban en aquella época, de tal cuenta entonces que la irracionalidad era la que daba respuesta a todos las grandes preguntas del universo, de la naturaleza y del ser humano. Y estas preguntas pues eran contestadas por los dioses, pero estos dioses eran manifestaciones de las pasiones humanas. Y tal cuenta que los filósofos griegos se dieron cuenta de que estos no eran verdaderos dioses, sino que eran invenciones de las pasiones humanas, como el dios de la guerra, el dios del licor, etcétera. Eran manifestaciones de las pasiones humanas. Y por lo tanto, para encontrar las respuestas a las grandes preguntas, había que iniciar un proceso de razonamiento, de racionalidad, es decir, pasar de las elucubraciones de sesgo fabuloso hacia el verdadero pensamiento racional. Para contestarse las preguntas del origen del universo, de la naturaleza y del ser humano, habría que hacer todo un proceso de razonamiento. Y aparecen los primeros grandes filósofos, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, y llega Anaxágoras, maestro de Sócrates, muy importante en esa Atenas filosófica, que se dan cuenta entonces que toda esta patraña de los dioses inventados
era una mentira y por lo tanto el poder de sus emperadores, que eran considerados hijos de estos dioses, también era una mentira. La racionalidad, había que encontrar las respuestas racionales hacia todas las grandes preguntas del universo, la naturaleza y el ser humano. Así las cosas, entonces estos filósofos empezaron a investigar a través de la razón y se dieron cuenta que el origen entonces de la realidad dependía del pensamiento. Si las grandes preguntas tenían que ser contestadas a través de un proceso de razonamiento mental, a través del pensamiento, entonces quien le daba sentido y concepto de realidad del pensamiento y el origen de todo era el pensamiento. Así los filósofos se dieron cuenta que debió existir un primer pensamiento, un primer principio lógico de donde derivaba todo el sistema de racionalidad desarrollado a través de la humanidad. Así vieron entonces que en ese primer pensamiento vieron al verdadero Dios, el logos, como le llamó Anaxágoras, la máxima virtud, como le llamó Sócrates, la idea absoluta, como le llamó Platón, la semilla plantada en todo el género humano, como le llamaron los estoicos, y por supuesto el endomotor o primer motor inmóvil, o Dios, como le llamó Aristóteles. Ese primer pensamiento es Dios, el logos, pero ese Dios, a diferencia de los demás dioses, es un Dios moral, trascendente, espiritual, es una mente eterna que no tiene asidero en el mundo físico y no se puede representar ni se puede tallar, porque es una mente eterna, de tal cuenta que es un pensamiento, un espíritu puro, ese Dios eterno, ese Logos. Pero resulta que la humanidad posee pensamiento. Y ese primer pensamiento que Dios es el principio lógico, de acuerdo al principio de causalidad aristotélico, tiene que haber una primera causa de donde emana toda la logicidad de la realidad, que ese debe ser Dios. Pero como Dios es un primer pensamiento y ese primer pensamiento debe corresponder a una mente por el principio lógico, identidad, coherencia y derivación, y esa mente, por el principio de identidad, coherencia y derivación, tiene que corresponder a un ser, de tal cuenta que ese primer pensamiento, esa primera operación, un principio lógico debe ser una primera mente, que debe ser un primer ser, y ese primer ser que le da origen a la realidad debe ser Dios, el ser realísimo, como le llamó el filósofo Immanuel Kant, porque es el que le da origen a la realidad, el ser realísimo. De ahí, Dios como principio lógico de la realidad, como pensamiento, como logos, como verbo, como le llama el Nuevo Testamento, el logos de Juan capítulo 1, verso 1, que es un principio filosófico, lógico, vemos entonces Dios que está manifestado ese pensamiento en todo el género humano. De ahí que los seres humanos son la única especie que habitan este biosistema llamado planeta Tierra que posee la facultad del raciocinio. Por lo tanto, los seres humanos tienen que tener y deben de tener algo especial que los identifique de cualquier otra especie. Los seres humanos deben tener algo especial que los identifique de cualquier otra especie porque procede la facultad del raciocinio. Y si es el pensamiento que determina qué es la realidad, si es el pensamiento que determina cómo se constituye y se conoce la realidad, entonces vemos que el ser humano posee una facultad especial porque el ser humano, por ser la única especie que posee la facultad de raciocinio, determina la realidad. Y se convierte en el depósito de logos, en el depósito del pensamiento. El ser humano es el depósito de logos, es el depósito del pensamiento, y como depósito de logos y depósito del pensamiento, el ser humano constituye la realidad. El ser humano se convierte en la causa y en la fin de realidad. De ahí entonces que aparece el concepto de ser humano como sujeto cognoscente y constituyente de realidad, como el proton hipokeimenon, como causa y fin de la realidad. El ser humano entonces se convierte en ese punto de partida de, la realidad, de esta realidad terrena y material. Ahora, ese ser humano entonces, sin distinción de raza, sexo, género, edad, lugar de nacimiento, color de piel, todo ser humano posee la facultad del pensamiento y por lo tanto todo el ser humano contiene esa sustancia, esa esencia que le hace ser generador de derechos, porque si el ser humano entonces es quien determina la realidad a través del pensamiento, porque el pensamiento es quien determina la realidad y Dios es el pensamiento y Dios habita de igual manera en todos los seres humanos sin distinción alguna, porque todos los seres humanos poseen la facultad del raciocinio, entonces todo ser humano puede autogobernarse. No hay un grupo privilegiado de personas que tienen el privilegio de haber nacido con linaje divino para gobernar a los demás. No, todo ser humano se convierte en el depósito del logos, el depósito del pensamiento. Entonces todo ser humano puede autogobernarse. Y nadie puede ejercer poder sobre ningún ser humano. Y si todo ser humano puede autolegislarse, todo ser humano a través de su capacidad racional de autolegislarse se postula principios de autolegislación, de comportamiento, de conducta ética, y entonces al postularse esos principios de autolegislación ética está generando derechos, porque la autolegislación implica un comportamiento justo, y lo justo es el derecho. De tal cuenta entonces que el ser humano genera derechos por naturaleza.
por la sola naturaleza de ser un ser humano genera derechos. Y ese ser humano, por la sola naturaleza de generar derechos, está generando derechos naturales entonces y se convierte en un sujeto pleno de derechos. El ser humano así adquiere la soberanía, la autonomía. No puede ser utilizado como un medio de explotación, no puede ser cosificado, porque es un fin en sí mismo, como lo decía el filósofo Immanuel Kant, a través de su imperativo categórico de dignidad y de humanidad. Todo ser humano es un fin, no es un medio de explotación, el ser humano es un fin y por lo tanto se autolegisla y sujeto generador de derechos naturales. Si el ser humano, así nace el concepto de ser humano, y ese concepto es algo que nace en la filosofía grecolatina y con el cristianismo en los primeros 3 siglos termina de complementarse, llega a su punto culmine con la filosofía criticista ilustrada del gran filósofo Immanuel Kant, quien es quien acuña por primera vez el concepto de persona humana. Persona humana, ¿qué quiere decir persona humana? Que todo ser humano es persona, todo ser humano es sujeto generador de derechos, todo ser humano es soberano, todo ser humano es un fin y ningún ser humano puede ser sometido a servidumbre en ninguna otra condición que menoscabe su dignidad. Porque el principio de dignidad establece que el ser humano es un fin, es soberano, se autolegisla, genera derechos naturales. Así entonces nace los derechos humanos, los derechos de la persona humana. Ese es el origen del nacimiento de los derechos humanos. A través de ese pensamiento ilustrado con las obras del gran filósofo Immanuel Kant, su filosofía de la historia, en 1785, Principios metafísicos de la virtud, Fundamentación metafísica de las costumbres, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio, y por supuesto, progresos de la metafísica, Problemas de toda metafísica del futuro, toda esta obra de Immanuel Kant, y por supuesto, Principios metafísicos del derecho nos ayuda a construir no solamente el concepto de derechos humanos, el concepto de persona humana, el principio universal de dignidad, la universalidad de los derechos humanos, sino también el Estado constitucional de derecho. Todo este movimiento ilustrado criticista que inicia con los movimientos de la Reforma, la Ilustración, René Descartes, Alexis de Tocqueville, Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, y que culmina con el pensamiento del gran filósofo Immanuel Kant, se ve reflejado en la Declaración de los Derechos del Buen Pueblo de Virginia de 1775, la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787 y la posterior promulgación de las 10 primeras enmiendas de la Constitución norteamericana, el Bill of Rights, Declaración de Derechos de 1791 y la Constitución de la Primera República Francesa de 1792, donde se regulan por primera vez derechos humanos a la categoría de derechos fundamentales, derechos constitucionales que derivan del concepto natural de un ser humano que es soberano, del concepto natural de un ser humano que es libre, de un ser humano que es un fin, de un ser humano que tiene dignidad, que no tiene precio y que no es un medio, y que el ser humano por ser un fin, por ser soberano, por autolegislarse, por ser un sujeto generador de derechos naturales, por poseer dignidad, entonces posee derechos que le son íncitos, que le son inherentes por el solo hecho de naturales ser un ser humano, son derechos naturales. Surge el concepto de derechos humanos como derechos naturales. Así se da el origen de los derechos humanos como derechos naturales bajo el paradigma del naturalismo racional práctico, que inicia con ese naturalismo racional clásico que se produce a través de la filosofía grecolatina, especialmente con Aristóteles y luego con Marco Tulio Cicerón, pero que culmina con el pensamiento del gran filósofo Immanuel Kant, que construye el naturalismo racional práctico, que establece que los derechos humanos son derechos naturales que emanan de los postulados de la razón humana, de esos principios de autolegislación y autolegislación ética conductual del ser humano que se manifiestan en derechos humanos naturales, pero son derechos que son producto de la facultad de la racionalidad del ser humano y que se manifiestan en un comportamiento ético moral. Por eso se le llaman derechos naturales racionales, de un naturalismo racional práctico. Y esos derechos humanos, por ser postulados éticos de la razón, son valores ético-morales. De tal cuenta entonces que vemos una conexión entre derecho y moral. Y por ahí una conexión entre derecho y moral, vemos que en ese naturalismo racional práctico los derechos humanos llegan a ser parámetro de legitimidad del propio derecho como máximos valores del Estado, como máximos valores ético-morales. Así surge el nacimiento, el origen de los derechos humanos como derechos naturales inherentes a la persona humana. Pero posteriormente, que ya hemos visto el origen de los derechos humanos, ya que hemos explicado el origen de los derechos humanos desde la perspectiva de la universalidad
del derecho natural, racional, práctico, kantiano, democrático y republicano, ahora vemos que existen otros paradigmas y otras escuelas que empiezan a explicar qué son los derechos humanos. Veamos cada una de esas escuelas y esos paradigmas que explican qué son los derechos humanos. Una vez que ya vimos cómo se originaron y cómo nacieron los derechos humanos en esencia, bajo el paradigma del derecho natural, racional, práctico, ahora vamos a ver otras escuelas que nos tratan de explicar los derechos humanos. Veamos el positivismo jurídico. Para el positivismo jurídico no existe conexión entre derecho y moral. No existe conexión entre derecho y moral. Y por lo tanto, no pueden existir valores ético-morales en el ordenamiento jurídico de un país. En el positivismo jurídico, al negar la conexión entre derecho y moral, solamente se reconoce un sistema jurídico formal. Es decir, una constitución formal y un sistema jurídico formal que está compuesto por normas jurídicas, pero normas jurídicas que están compuestas de un supuesto condicional de hecho y una consecuencia sancionatoria. Es decir, que no pueden ser juicios morales, no pueden ser valores ético-morales, sino que son fórmulas vacías de contenido, porque solo son formas, son ficciones hipotéticas que regulan únicamente la conducta humana y que esa regulación implica ordenar, autorizar o prohibir. De tal cuenta que las normas jurídicas, el positivismo jurídico, lo único que tienen como objetivo es regular la conducta para autorizar conductas, prohibir conductas y permitir conductas, y en el caso de que haya una eh, desobediencia a esas prohibiciones, a esas órdenes o esas autorizaciones, se produce una consecuencia sancionatoria de carácter coercitiva. De tal cuenta que los derechos, perdón, las normas jurídicas que no reconocen derechos humanos, las normas jurídicas en el positivismo, que no reconocen derechos humanos, las normas jurídicas únicamente regulan conductas en donde se produce la realización de la activación de una orden, una autorización, una prohibición, bajo la condición de que si se producen, se generan las consecuencias sancionatorias coercitivas. Por ejemplo, los tipos penales. El artículo 123 del Código Penal establece que quien diere muerte a una persona comete homicidio. El responsable será sancionado con una pena de prisión de tantos años. Ahí vemos una norma jurídica positiva, tal cual, que está compuesta de un supuesto condicional de hecho que está prohibiendo una conducta, prohibiendo la conducta de matar. Y que si se transgrede esa prohibición, trae aparejada una consecuencia. Vemos, por ejemplo, en el Código de Trabajo, artículo 78 del Código de Trabajo, que si el empleador despide directa e injustificadamente a un trabajador, el trabajador tiene el derecho de emplazarlo ante el cuestionario de trabajo para pedir indemnización, daños, perjuicios y costas por todo el tiempo servido. Ahí vemos entonces que hay una norma jurídica que está regulando una prohibición. La prohibición es que no se pueda despedir directa e injustificadamente un trabajador. Si se transgrede la prohibición, trae aparejada la consecuencia, que es que se le emplace a ese empleador ante el Tribunal de Trabajo para exigirle daños, perjuicios, costas, indemnización por tiempo servido. Esas son las normas jurídicas del positivismo jurídico. Son fórmulas vacías de contenido moral y que únicamente se circunscriben como ficciones hipotéticas a regular supuestos de hecho, en donde en esos supuestos de hecho su objetivo es regular órdenes, prohibiciones y autorizaciones. Ordenar, prohibir o autorizar. Y si se transgreden esas prohibiciones, autorizaciones o esas órdenes, trae una consecuencia sanatoria de derecho. Punto. Sin conectarse con moral. De tal cuenta que al ser fórmulas vacías de contenido moral, la validez del derecho positivo radica únicamente en que las normas sean emitidas por los órganos que la Constitución establece, que las normas sean emitidas utilizando los procedimientos, requisitos y las reglas que establece la Constitución y por los órganos que establece la Constitución, en el entendido que la Constitución positivista no regula derechos morales, no regula derechos humanos, sino únicamente establece una estructura formal de cómo se organiza el Estado, de cómo se van a crear las leyes y bajo qué parámetros y mecanismos se van a crear las leyes. De tal cuenta entonces que las leyes son válidas y se cumplen con los requisitos formales de ser emitidas por los órganos del Estado bajo ciertos parámetros, ciertos requisitos, no importando su contenido moral, de tal cuenta que una ley podría ser injusta, podría ser inmoral y aún así ser válida y tendría que ser de observancia obligatoria porque no existe conexión entre derecho y moral en el positivismo y por lo tanto no existen los derechos humanos en el positivismo jurídico. Este sistema positivista llevó a los excesos del Estado
nacionalsocialista alemán, del partido nazi en Alemania con Hitler y con el partido fascista de Mussolini en Italia, llevó a los excesos que provocaron grandes crímenes contra la humanidad, como el genocidio del pueblo judío, bajo la validez de normas jurídicas inmorales e injustas. Vemos ahí entonces que el positivismo no acepta derechos humanos. Sin embargo, existen ahora actualmente otros paradigmas llamados neopositivismo o positivismo contemporáneo, que hablan de la positivación de los derechos humanos. Entre ellos Luigi Ferrajoli, que establece el paradigma del positivismo jurídico contemporáneo. Luigi Ferrajoli establece el paradigma del positivismo jurídico contemporáneo. Para él, los derechos humanos pueden positivizarse. Hay una positivización de los derechos humanos. Y entonces al hablar de positivización de los derechos humanos, lo que está diciendo es que los derechos humanos no existen como derechos naturales, que son ficciones que se van a crear como principios en una constitución formal. Pero el problema es que a Luigi Ferrajoli lo critican los naturalistas y lo critican los positivistas. Los positivistas dicen que no se puede hablar de positivización de derechos humanos, porque los derechos humanos son juicios ético-morales y no hay conexión entre derecho y moral. De tal cuenta que esos juicios ético-morales, al regularse como normas, no podrían tener el carácter de normas como tal, porque son juicios ético-morales. Hay una separación entre derecho y moral y por lo tanto, al ser juicios ético-moral, no podrían ser parte del derecho. No se puede hablar de positivización de los derechos humanos de ninguna manera. Porque las normas jurídicas para los positivistas son fórmulas vacías de contenido moral que están compuestas de un supuesto de hecho y una consecuencia de derecho, donde el supuesto de hecho únicamente tiene como fin ordenar, autorizar o prohibir conductas que en el caso de que se transgredan esas autorizaciones, provisiones o eh, autorizaciones, trae aparejada una consecuencia sancionatoria mediante la estructura de una ficción hipotética, pero no son juicios de carácter moral. De tal cuenta entonces que no se puede hablar de positivización de derechos humanos porque es prácticamente una abdicación del positivismo a su propia naturaleza. Dejaría de ser positivismo. Y en el naturalismo le está diciendo a Luigi Ferrajoli que los derechos humanos son derechos naturales, no son ficciones. Las únicas ficciones son las reglas jurídicas, las normas jurídicas vacías de contenido moral. De tal cuenta que se encuentra en una encrucijada Luigi Ferrajoli al hablar de la positivización de los derechos humanos. De tal cuenta entonces que el positivismo de Luigi Ferrajoli más bien se basa en un realismo sociológico, porque lo que él establece es que los derechos humanos tienen que construirse mediante la deliberación social. No son derechos naturales, sino que son construcciones sociales. Y esas construcciones sociales se ven reflejadas en elevarlos a la categoría de derechos fundamentales, de tal cuenta entonces que lo que predica Luigi Ferrajoli como positivismo contemporáneo no sería ni positivismo ni un naturalismo, sino que sería realismo sociológico. Esto nos lleva a explicar otro paradigma de los derechos humanos, que es el realismo sociológico. El realismo sociológico se va a dividir en tres. El realismo marxista, muy importante, el realismo marxista, el realismo del neomarxismo cultural de la Escuela de Frankfurt, especialmente el realismo habermasiano de Jürgen Habermas y lo que se refiere al realismo del postestructuralismo de Michel Foucault. Entonces vamos a ver ahí tres paradigmas de los derechos humanos. Para el marxismo, obviamente, los derechos humanos no existen, porque el marxismo, en palabras de Karl Marx y Friedrich Engels, establecen que toda la realidad es material, no existen las ideas. Toda la realidad es material, todo es materia. Y por lo tanto, al ser todo materia, somos parte de un todo material. Y el ser humano no tiene ninguna primacía sobre la naturaleza. De tal cuenta que el ser humano es un ingrediente de la naturaleza. Otra cuestión es que según el sistema marxista, el ser es quien determina la conciencia, no el ser humano quien determina la naturaleza. Para el derecho natural, sobre la base del idealismo de Immanuel Kant, el ser humano tiene primacía sobre la naturaleza, el ser humano determina lo que la naturaleza a través del pensamiento. Pero en Marx, el ser humano no determina lo que es la naturaleza, sino que la naturaleza le dice al ser humano lo que es ella, el ser determina la conciencia. El ser humano solo es un receptor de la información que la propia naturaleza le da, de tal cuenta que toda la información está en la naturaleza, porque no existen las ideas, ni la metafísica, ni existe Dios para el marxismo, porque para el marxismo lo único que existe es la materia, de tal cuenta que el espíritu, las ideas y el pensamiento como valores metafísicos trascendentes espirituales no existe en Marx. Para Marx solo existe la realidad material.
Y en esa realidad material, entonces, lo que sucedió es que existe una lucha de contrarios, una lucha dialéctica en la naturaleza material. La naturaleza es una lucha dialéctica, una lucha de contrarios, en donde los contrarios luchan por tener la hegemonía del poder. En el estadio natural de la humanidad para Marx, el estadio natural de la humanidad para Marx era la comunidad primitiva, en donde el ser humano se fundía con la naturaleza y era un todo con la naturaleza y no dominaba la naturaleza, sino que el ser humano únicamente era un recolector. Ese es el estadio original, natural para Marx. Pero posteriormente, a raíz de la división social del trabajo en agricultura y ganadería, y al salir de la barbarie y llegar a la civilización implicó que el ser humano dominara la naturaleza. Al ser humano dominar la naturaleza también implicó que hubieran grupos que iniciaran a dominarse unos a otros y apareciera el estadio de la esclavitud. Luego la esclavitud fue negada por el feudalismo negado por el capitalismo. Y en el capitalismo vemos que surge una nueva clase dominante, según Marx, que es la burguesía, los comerciantes, los que acumulan la riqueza. La burguesía, los comerciantes, se hacen con el poder y al hacerse con el poder crean el Estado capitalista. Y en el Estado capitalista, estos comerciantes, esta burguesía, somete a quienes trabajan con la materia, que es el proletariado, y esta burguesía que es de origen judeocristiana para Marx, porque los primeros comerciantes que van creando sus capitales y sus empresas son los judíos, paralelamente es que se van independizando de los monarcas, de los sistemas monárquicos, es el judaísmo, y entonces la burguesía se inventa a Dios, se inventa la religión, se inventa el Estado, se inventa el derecho, se inventa la familia, se inventa el matrimonio, se inventa todo para Marx. Y la burguesía impone todos sus inventos como sistemas de dominación, de tal cuenta que crean el Estado capitalista y en ese Estado capitalista va a estar dividido entre la base económica y la superestructura. Y vemos que en la base económica van a estar los medios de producción y la burguesía va a ser la dueña de los medios de producción porque se erigió como dueña y dominación de la naturaleza material. Y el proletariado que trabaja con la materia se convierte únicamente el súbdito de la burguesía que trabaja con la materia y venden su fuerza de trabajo. Mientras que los que tienen todo el poder son los burgueses, la burguesía, porque son los dueños de los medios de producción. Y entonces crean un Estado capitalista en donde establecen una superestructura y en esa superestructura tienen sistemas de dominación. Para dominar el proletariado, crean sistemas de dominación, crean el derecho como un sistema de dominación, el Estado, crean la idea de Dios, la familia, el matrimonio, la religión como sistema de dominación al proletariado. De tal cuenta entonces que para Marx el fin final del marxismo es la eliminación del Estado burgués, del Estado capitalista y regresar a la época de la comunidad primitiva, donde no existe el Estado, donde no existe Dios, no existe la familia, el derecho, la religión, nada de lo que la burguesía inventó. Hay que destruir todo lo que la burguesía inventó. La burguesía se inventó a Dios, a la persona, el concepto de persona humana, a la familia, el matrimonio, la religión, el Estado, el derecho, todo se lo inventó la burguesía. Y entonces eh, proletariado debe derrocar a la burguesía. El proletariado que trabaja con la materia debe derrocar a la burguesía. El proletariado, quien es quien trabaja directamente con la materia, debe derrocar a la burguesía y destruir todo lo que la burguesía inventó. Eso es el objetivo de Marx, destruir todo lo que la burguesía se inventó. Pero para eso tendrán que derrocar a la burguesía, utilizar la estructura del Estado, asumir una dictadura del proletariado, es decir, pasar del Estado capitalista al Estado socialista como un intermedio entre el capitalismo y el comunismo. El socialismo va a ser una dictadura del proletariado, utilizar el aparato del Estado creado por el capitalismo, solo que en vez de que lo gobierne la burguesía, lo va a gobernar el proletariado, el proletariado, y ya estableciendo, dirigiendo el Estado socialista, van a destruir todo lo que la burguesía inventó. La burguesía se inventó a Dios, el derecho, la familia, el concepto de persona humana como con primacía sobre la naturaleza, el matrimonio, la religión, la familia, todo lo que se inventó la burguesía tiene que destruirse. Y al destruirse todo lo que inventó la burguesía por medio del Estado socialista, por medio de la dictadura del proletariado, finalmente terminan destruyendo el Estado, eliminando el Estado y regresando a la utopía de la comunidad primitiva, en donde no existen reglas algunas, en donde no existe el concepto de Dios, ni religión, ni Estado, ni derecho, ni familia, ni persona humana como dominante sobre la naturaleza, sino que se eliminan todas las reglas inventadas por la burguesía, se funden nuevamente con la naturaleza en un todo material cosmogónico y por lo tanto el ser humano se funde con la naturaleza. Entonces, vemos una cuestión muy importante aquí. Para el marxismo, para el realismo marxista,
como solo existe la materia y el fin del marxismo es eliminar al Estado liberal, burgués, y llegar al Estado socialista, ya sea por la vía de la revolución, socialismo revolucionario, o por la vía de las elecciones, socialdemocracia, son las dos formas de llegar al socialismo, ya sea por la vía de la revolución, socialismo revolucionario, o por la vía de las elecciones, a través de la socialdemocracia, se llega al Estado socialista. Entonces el Estado socialista tiene que empezar a destruir todo lo que se inventó la burguesía. Y van a eliminar el concepto de Dios, el concepto de familia, persona humana, religión, familia, y van a eliminar el concepto de persona humana como sujeto trascendente que tiene primacía sobre la naturaleza. Al eliminar el concepto de persona humana, tienen que eliminar necesariamente los derechos humanos individuales, en primer término. Y entonces el Estado socialista, como un intermedio entre el Estado capitalista y el comunismo, va a crear únicamente derechos sociales. Ya no van a haber derechos humanos individuales porque no existe el concepto de persona humana individual, sino que existe el concepto de sociedad. Y solo van a haber derechos sociales. De tal cuenta que no puede haber propiedad privada individual, no pueden haber derecho al comercio individual, no pueden haber derecho al trabajo individual, no puede haber derechos individuales, derecho de contrato individual, no pueden haber. Esa libertad, esa autonomía, la voluntad individual tiene que desaparecer. En su lugar deben aparecer derechos colectivos, derechos sociales, derechos de la sociedad, no derechos del ser humano, sino derechos de la sociedad. Entonces, los derechos en el realismo marxista, dentro del intermedio del Estado socialista, son únicamente derechos sociales, que son los derechos del colectivo social, y desaparecen los derechos humanos individuales. Esto mientras se llega a la utopía del comunismo, de la comunidad primitiva, y tiene que desaparecer el Estado. Al desaparecer el Estado y fundirse con la naturaleza como un todo material y un todo natural, tienen que desaparecer incluso los derechos sociales y solo quedar los derechos de la naturaleza. Derechos de la naturaleza. Y entonces ya no van a haber derechos humanos, solo derechos de la naturaleza. Y los derechos de la naturaleza, entonces, el ser humano desaparece como tal y es un elemento más junto con las piedras, los animales, las plantas, y de tal cuenta que los derechos de la naturaleza son un todo cosmogónico. Esta base del realismo marxismo, del realismo marxista, la base del realismo marxista es la plataforma para el realismo del neomarxismo cultural, el realismo de la Escuela de Frankfurt de Jules Abrams, que establece entonces que si tiene que desaparecer el Estado burgués, el Estado capitalista, si tiene que llegar a un Estado socialista, en ese Estado socialista, entonces, para la Escuela de Frankfurt, que es otro paradigma, vamos a ver otro paradigma, la Escuela de Frankfurt, en la Escuela de Frankfurt, que es otro paradigma para entender los derechos humanos no van a ser derechos naturales, sino que van a ser construcciones sociales. Como se basan en el realismo sociológico marxista, combinado con la teoría del psicoanálisis de Freud, entonces para la escuela de Frankfurt, el neomarxismo cultural, especialmente para Habermas, los derechos humanos son construcciones sociales producto del consenso y de la deliberación social. Es la acción comunicativa de la sociedad que a través del lenguaje va creando derechos sociales, derechos sociales. Es dar cuenta que los derechos humanos van a ser construcciones sociales producto de la deliberación de un Estado socialista prácticamente. Una vez visto este paradigma, vamos a ver otro paradigma, el paradigma del postestructuralismo de Michel Foucault. En el postestructuralismo de Michel Foucault, que también tiene como base el realismo sociológico marxista, establece que también tiene que destruirse el Estado burgués, el Estado liberal, porque en palabras de Foucault debe destruirse el concepto kantiano de persona humana. El ser humano no tiene que tener ningún elemento de dominación sobre la naturaleza, sino que tiene que estar fundido con la naturaleza. Al estar fundido con la naturaleza, el ser humano deja de ser una persona humana y se convierte en un ente más de la naturaleza. Un ente de la naturaleza que no sabemos si es ser humano o no, porque el concepto de ser humano se lo inventó el sistema liberal burgués para Foucault. De tal cuenta que el sexo biológico también se lo inventó el sistema liberal burgués. Y con el postestructuralismo Foucault nace lo que es el progresismo, otro paradigma. El progresismo nos dice entonces, otro paradigma, que los derechos humanos ya no deben existir como tal, sino que deben ser también derechos de la naturaleza, porque el concepto de persona humana ya no existe. He dado cuenta entonces que cada ente que antes se considera ser humano puede autodeterminarse como quiere, puede autodeterminarse humano o no, pero no puede dominar la naturaleza. Tiene el mismo valor que los animales, tiene el mismo valor que las plantas. Te das cuenta que surgen los derechos ecologistas, surge el ecologismo, el ambientalismo.
Y sobre ese ambientalismo, ese ecologismo, entonces surgen los derechos de la naturaleza, donde el ser humano es un ente más que tiene el mismo valor que los animales, que las plantas, que la naturaleza, que el clima, que el medio ambiente, de tal cuenta que los derechos del ambiente, los derechos ecológicos, los derechos de las plantas, los derechos de los animales están combinados en un todo con los derechos de la naturaleza. El ser humano no tiene derecho de dominar a estos elementos de la naturaleza. Y por lo tanto, lo que existe es un derecho de la naturaleza, aparece como tal el sexo biológico, porque en palabras de Foucault fue una creación de los sistemas de poder del Estado liberal burgués, y por lo tanto, entonces, cada ser humano puede, si puede autoidentificarse o autopercibirse socialmente como humano o no, también podrá autopercibirse como hombre o como mujer o como otro género, como no hombre, no hombre, o no mujer o como cualquier otro género. De tal cuenta que puede autopercibirse como no binario y después decidir qué puede ser a través de un género fluido en el cual la autopercepción social construida a través de la deliberación es la que va determinando quién es qué y qué es cada quien. Eso es el sistema de los derechos de la naturaleza, el sistema del postestructuralismo de Michel Foucault, que es la base del ecologismo, la base del progresismo y la base de todo lo que es la estructura woke y todo lo que es la ideología queer. Parte de todo este progresismo postestructural, posmodernismo, ecologismo y los derechos del medio ambiente. Y luego vemos otro paradigma muy importante, el paradigma nihilista, Friedrich Nietzsche. Para el nihilismo de Friedrich Nietzsche, vemos que es la base del fascismo y del nacionalismo. Es otro paradigma. Para ellos también debe desaparecer todo lo que se inventó la cultura judeocristiana. Toda la cultura liberal, burguesa, judeocristiana se inventó a Dios, se inventó el concepto de persona humana kantiano, el concepto de familia, de religión, de Estado de Derecho, debe desaparecer, de tal cuenta que en lugar de eso debe aparecer un concepto de voluntad de poder. En ese concepto de voluntad de poder debe aparecer un superhombre. De tal cuenta que como no es el derecho natural ni la racionalidad la que debe determinar la realidad, sino que es el poder, los más poderosos deben dominar naturalmente sobre los más débiles. Y eso implica que van a haber razas más poderosas que otras, y esas razas más poderosas que otras que van a tener una identidad racial, lingüística, cultural y histórica van a crear naciones más poderosas. Y en esas naciones más poderosas van a ser un superhombre, en palabras de Nietzsche. Y ese superhombre va a ser la gran nación. Esa gran nación que tiene una identidad racial, lingüística, de tal cuenta que van a desaparecer los derechos humanos individuales y en su lugar van a aparecer los derechos de la nación. Es el nacionalismo, que es la base del fascismo, del nazismo y de toda la ultraderecha, que sobre la base del nihilismo de Friedrich Nietzsche, lo que predica es la abolición de todos los derechos naturales del Estado liberal burgués y sustituirlos por la voluntad de poder. Y en la sustitución de la voluntad de poder nace el nacionalismo como un colectivismo, de tal cuenta que los derechos individuales deben sacrificarse en pro de los grandes derechos de la nación. La nación es un superhombre, de tal cuenta que existen los derechos del superhombre de la nación como un ente todopoderoso, que es una unidad racial, lingüística, cultural e histórica, y esos derechos de la nación son los que deben imperar sobre los derechos individuales. Es el paradigma del fascismo, del nacionalismo, sobre la base del nihilismo de Friedrich Nietzsche. Ahí tenemos los distintos paradigmas que van explicando desde el siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, lo que son los derechos humanos. Finalmente, entonces, regresamos al derecho natural, racional, práctico. Ese derecho natural, racional, práctico que llegó a su cúlmine con el gran filósofo Immanuel Kant, que acuñó el concepto de persona humana, y en ese concepto de persona humana, el ser humano trascendente, espiritual, metafísico, tiene primacía sobre la naturaleza material. Puede dominarla, pero no irracionalmente. No puede explotarla ni abusar de la naturaleza, sino que tiene que usarla racionalmente. Pero tiene primacía racional, no una primacía animal para abusar de la naturaleza o explotarla o destruirla, no, sino que tiene una primacía racional. Y esa primacía racional implica que es el sujeto cognoscente constituyente de la realidad. De tal cuenta que el ser humano no es una cosa, ni es un medio. Este concepto de ser humano trascendente que se acuña con el gran filósofo Immanuel Kant a través del imperativo categórico de humanidad, del imperativo categórico de dignidad, lo que nos dice es que el ser humano tiene primacía sobre la naturaleza material porque no es cosa. Todos los demás elementos de la naturaleza son cosas materiales y son medios de subsistencia para el ser humano. Los animales, las plantas, que deben utilizarse racionalmente y con respeto,
son medios de subsistencia para el ser humano. El mismo dinero es un medio de subsistencia para el ser humano, pero el único fin es el ser humano. El único sujeto que posee la racionalidad por ser el depósito de logos, en palabras de la filosofía grecolatina, por ser el depósito de ese logo de Dios como el principio lógico racional que deposita ese pensamiento en cada ser humano. Y todos los seres humanos con la facultad del raciocinio, sin distinción de sexo, raza, lugar de nacimiento, color de piel, sin distinción alguna, todos los seres humanos universalmente son plenos seres humanos, son plenos sujetos de derechos naturales desde su concepción hasta su muerte natural. El ser humano es persona humana, es causa y fin de la realidad, es el sujeto cognoscente, constituyente de la realidad y por lo tanto es soberano, se autolegisla y al autolegislarse se postula principios de autorregulación ética, los cuales son generadores de derechos naturales como valores éticos, morales que se convierten en los grandes derechos humanos como valores universales de todo ser humano y que deben estar presentes en todos los sistemas jurídicos como parámetros de legitimidad para que todos los sistemas jurídicos no sean inhumanos, para que todos los sistemas jurídicos no sean injustos ni inmorales, sino que todos los sistemas jurídicos del mundo en todos los estados sean morales, sean justos, sean humanos, al someter todo el sistema de normas a la legitimidad y a la justificación ética sobre la base de los derechos humanos universales como derechos naturales inherentes a la persona humana como postulado de la razón práctica. Bajo ese paradigma consolidado con Immanuel Kant y que se ve manifestado en el Estado constitucional de derecho liberal, democrático, republicano, como la Constitución de los Estados Unidos de América y su sistema de declaración de derechos, y luego la primera Constitución de la República Francesa en 1792, lamentablemente en Europa y en América Latina no estuvo presente durante el siglo XIX, donde imperó el positivismo por 100 años, pero después de los grandes excesos del nacionalsocialismo alemán nazi, de Hitler, del fascismo, de Mussolini en Italia, de los grandes excesos en nombre de la ley positiva que provocaron los grandes crímenes contra la humanidad tuvo que repensar el derecho y en la segunda posguerra mundial tuvieron que regresar a ese derecho natural, nacional, práctico, universal, y sobre la base de la obra de la paz perpetua de Immanuel Kant y sobre el concepto universal de dignidad de persona humana, se reorganizan promulgando la Carta de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, estableciendo como parámetro universal de los derechos humanos, como jus comune, los derechos humanos, el paradigma del derecho natural, racional, práctico, kantiano, en donde establece que la persona humana es un sujeto pleno de derechos por naturaleza, que tiene primacía sobre la realidad, que tiene primacía sobre los demás elementos de la naturaleza material, porque no puede ser reducido al estado de cosas, no es un medio, sino que es un fin, y es el único fin. Y es un sujeto pleno de derechos por naturaleza, por el solo hecho de ser un ser humano, por ser el depósito del principio lógico de racionalidad de Dios como logos universal que se deposita en cada ser humano sin distinción de raza, sexo, género, color de piel, lugar de nacimiento, y que todo ser humano es un sujeto pleno de derecho de su concepción hasta su muerte natural y por lo tanto posee derechos humanos como derechos naturales que le son íncitos, que le son inherentes, y esos derechos naturales por ser postulados de la razón humana se convierten en valores ético-morales que deben servir de parámetros de legitimidad del derecho. Les da cuenta que deben ser los valores superiores de todo sistema jurídico. Así, sobre esa base de la Declaración Universal de Derechos Humanos, inspirada de 1948, inspirado en el naturalismo nacional práctico kantiano, aparecen las primeras constituciones de inspiración y naturalista nacional práctica en Europa occidental, entre ellas la primera, la Constitución Federal Alemana de 1949, luego le vemos la Constitución italiana, la Constitución portuguesa, la Constitución de España de 1978 y luego ya en Iberoamérica la primera constitución de inspiración y naturalista nacional práctica es la actual Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el 31 de mayo de 1985 y que entró en vigencia el 14 de enero del año de 1986. Esa Constitución establece en su preámbulo que se afirma la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social. Y en el artículo 44 de la actual Constitución Política de la República de Guatemala establece que se garantizan todos los derechos inherentes a la persona humana, aunque no estén regulados por escrito, y que se garantiza la vida humana desde su concepción. Y que serán nulos de pleno derecho todas las leyes, reglamentos, disposiciones gubernativas o de cualquier otro índole que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos naturales inherentes a la persona humana. En tal cuenta que vemos ahí claramente establecido el paradigma del derecho natural nacional práctico
kantiano en la Constitución Política de la República de Guatemala como base de su catálogo de derechos humanos. Después de la Constitución guatemalteca, vemos otras constituciones bajo la inspiración del naturalismo regional partido kantiano, como la Constitución de Brasil de 1988, la Constitución de Colombia de 1991, la reforma constitucional de la Constitución mexicana en el año 2011 y otras constituciones de Iberoamérica que también siguen con esa misma línea de pensamiento, en donde la persona humana tiene primacía sobre la realidad, es un fin en sí mismo y es generador de derechos naturales, y los derechos humanos son derechos naturales inherentes a la persona humana que ninguna ley puede limitar, que ninguna ley puede derogar, de tal cuenta que esos derechos humanos son elevados a la categoría de derechos fundamentales porque son reconocidos, no creados, por sus constituciones y son reconocidos en sus constituciones como valores ético-morales superiores de los ordenamientos jurídicos de los países, que deben servir de parámetro de legitimidad y justificación ética para todos los ordenamientos jurídicos infraconstitucionales, de tal cuenta que las leyes y los reglamentos que no sean coherentes, que no sean congruentes o que contradigan esos derechos humanos naturales no llegan a ser derechos, tienen que ser nulas de pleno derecho, son inconstitucionales y no pueden ser de observancia obligatoria. Para que las leyes y los reglamentos sean derecho válido, derecho eficaz, deben estar justificados éticamente, deben ser congruentes con los derechos humanos naturales, deben desarrollar y no contradecir esos derechos humanos. Es más, deben optimizarlos y llevarlos a un campo de máxima protección a la persona humana, porque los derechos humanos son derechos naturales inherentes a la persona humana por el solo hecho de ser un ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. Y por el solo hecho de ser un ser humano generan derechos naturales que son postulados de su razón práctica y por lo tanto son valores ético-morales que elevados a la categoría de derechos fundamentales al ser reconocidos en las constituciones se convierten en parámetros de legitimidad y justificación ética de todo el ordenamiento jurídico del país. Este es el paradigma de los derechos humanos, o la explicación, más bien dicho, la naturaleza y el sentido explicativo de los derechos humanos bajo el paradigma del derecho natural racional partido kantiano, que es el que inspira el actual catálogo internacional de derechos humanos, el Jus Comune Internacional de Derechos Humanos, que se basa en ese derecho natural humano, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto San José, etcétera. Y por supuesto también es el paradigma que inspira la mayoría de constituciones modernas, occidentales, democráticas, republicanas, liberales de la Europa occidental y de la mayoría de países de América Latina, entre ellas la actual Constitución Política de la República de Guatemala. Y con esto he explicado este tema sumamente importante, los distintos paradigmas, las distintas escuelas que explican los derechos humanos. Pues bien, hemos finalizado este tema. Si les ha gustado, denle pulgar arriba a este video y suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, Dr. Alejandro Gutiérrez, para seguir recibiendo notificaciones de contenido relacionado con este tema y otros temas de mucho interés relacionados con el derecho constitucional, derecho procesal, constitucional, filosofía de la Constitución, filosofía del derecho, filosofía de la Constitución, etcétera. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.